Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Qué dice? ¿Cómo se la están pasando con el frío? Muy bien, ¿verdad? Ustedes creen que están sufriendo, pero no han visto a alguien sin pelo sufrir por el frío. Bueno, lo están viendo hoy. Yo sí sufro, yo sí me enfermo si no me pongo nada en la cabeza, entonces bueno, ya después de este asunto, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una serie que ha estado hablando el pastor durante todos estos meses respecto a lo que es estar en una iglesia sana, que los miembros de la iglesia, que la gente que se congrega tenga una conducta sana, un modo de vivir sano delante de Dios, apegado a la voluntad de Él. Y bueno, hoy nos toca hablar sobre liderazgo. El título de este tema es Liderazgo Maduro para la Gloria de Dios. Entonces les voy a pedir, hermanos, que saquen su Biblia en Efesios 3. Saquen sus Biblias, abran en Efesios 3. Versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, todos tenemos una idea en la mente. Algunos piensan en autoridad, otros piensan en una posición, otros en influencia, otros en la capacidad o el carisma o el reconocimiento que puede tener esta persona que está liderando, en este caso en la iglesia. Y vemos al pastor, vemos a los ancianos gobernantes, vemos a los diáconos, inclusive a los líderes de cada departamento que constituyen esta iglesia. Y bueno, es que realmente podemos caer en este error de vivir en esta mentalidad como la vive el mundo, ¿no? En el asunto de que vivimos en una época en que el liderazgo se mide por resultados visibles, se mide por números, por popularidad, inclusive por el éxito ministerial que tiene cada uno de los líderes en cada una de las iglesias que hay aquí. Pero la Biblia nos confronta con una verdad radicalmente distinta, y es que el liderazgo cristiano no se define por lo que el líder logra, sino para quién vive. Permíteme seguir con esta ilustración. Imagínate que pues de repente hay 3 albañiles, los 3 son cristianos, los 3 están edificando un lugar, una iglesia, y bueno, le vas y le preguntas al primero: ¿qué estás haciendo? Y el hombre a lo mejor puede responder: pues es que estoy colocando ladrillos. Y bueno, vas con otra persona, el mismo otro albañil cristiano, vas y le preguntas: bueno, ¿qué estás haciendo? Y él puede decir: pues estoy construyendo una pared, estoy revocando una pared. Ok. Finalmente te acercas con el tercer obrero o con el tercer albañil, quien con una sonrisa y con una convicción tal vez te pueda responder la misma pregunta o ¿qué estás haciendo? Y él puede decirte: pues estoy elevando una casa para la gloria de Dios. Los 3 hacían exactamente el mismo trabajo. Los 3 usaban las mismas herramientas, pero solo uno entendía el propósito. Hermanos, así ocurre muchas veces en la iglesia. Muchos sirven, muchos trabajan, muchos lideran, pero no todos entienden para qué lo hacen. Y cuando el propósito se pierde, el liderazgo se convierte
simplemente en activismo sin dirección, en una autoridad sin servicio o un ministerio que no le da gloria a Dios. El liderazgo en la iglesia no es simplemente dirigir programas, no es ocupar cargos, no es tomar decisiones. El liderazgo cristiano es un llamado santo con un propósito eterno que existe para, primeramente, revelar lo que es Cristo, para edificar la iglesia y para glorificar a Dios. 3 elementos fundamentales. Nuevamente te los repito. El liderazgo cristiano es un llamado santo con un propósito eterno que existe para revelar a Cristo, edificar su iglesia y glorificar a Dios. Por eso cuando abrimos en Efesios 3:1, el apóstol Pablo no nos se presenta con un manual de técnicas de liderazgo o con un curso de liderazgo, sino que más bien se presenta con una teología del liderazgo. Pablo nos muestra que el liderazgo nace de la gracia, no del mérito. Se sostiene por la dependencia de Dios, no por estrategias humanas, y se presenta en unidad, humildad y amor dentro del cuerpo de Cristo. Hay que notar algo muy importante. Pablo escribe estas palabras desde la prisión, no desde un púlpito cómodo, no desde una posición de prestigio, ni siquiera desde una plataforma. Y aún así, él no se presenta como la víctima, no se presenta como aquel que el mundo lo azotó, que el mundo lo ha hecho sufrir, sino se presenta como prisionero de Cristo Jesús, como lo dice Efesios 3:1. Eso nos enseña desde el inicio que el liderazgo cristiano no gira alrededor del líder. El liderazgo cristiano no gira alrededor ni del pastor, ni de los líderes, ni de cualquiera de las personas que pudiéramos estar aquí o ejerzan o tomen decisiones dentro de esta iglesia. Debería estar alrededor de la persona de Cristo. En esta iglesia buscamos girar o que gires alrededor de Cristo. Y si ustedes observan, si tú en algún momento llegas a observar alguna anomalía referente a sobre este punto, y que si la iglesia se vuelca a vivir su vida espiritual a lo que decide el líder o a lo que decide el pastor, entonces tenemos que entender que tenemos una responsabilidad en todo momento de denunciar este tipo de situaciones. La iglesia hoy no necesita líderes más fuertes, más visibles, más influyentes y según los estándares del mundo. La iglesia necesita líderes maduros que a primera instancia entiendan su llamado, que carguen espiritualmente por el pueblo de Dios, me refiero en oración, que protejan y promuevan la unidad de la iglesia. Y ese es el mensaje central de este mensaje. Hoy vamos a ver a la luz de Efesios 3:1 y también para que lo tengan en cuenta y lo tengan separado ahí en sus Biblias, Efesios 4:6, que el liderazgo que glorifica a Dios es un liderazgo maduro, humilde y centrado en la gloria de Dios. No en un liderazgo que busca nombre, sino que sirve al nombre que es sobre todo nombre. Y en primera instancia, el liderazgo es un llamado con propósito claro. Busquemos en nuestras Biblias y mantengan ahí abiertas sus Biblias en Efesios 3, del 1 al 13, y conforme vayamos leyendo esta parte de la Escritura, vamos entendiendo lo que Dios nos dice acerca del liderazgo cristiano. El liderazgo bíblico no nace del impulso humano, no surge simplemente por alguien que tenga habilidades
por alguien que tenga carisma o iniciativa. El liderazgo en la iglesia es un llamado divino con un propósito eterno. El apóstol Pablo comienza con esta sección diciendo, en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y si tú lo ves en la versión Reina Valera, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Y hay que detenernos un poco ahí. Pablo está escribiendo esto desde la prisión. Humanamente hablando, él podría decir, bueno, soy prisionero de Roma, soy víctima de la injusticia, estoy totalmente limitado por las circunstancias que me rodean, no puedo salir, no puedo ejercer mis derechos, no puedo hacer ciertas cosas, no puedo estar en una plataforma, no puedo estar en un púlpito para poder decir lo que tengo que decir acerca de Cristo. Y sin embargo, él se presenta de una manera completamente distinta. Se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Eso no nos enseña, y esto nos debería de enseñar algo fundamental sobre el liderazgo que es maduro. Un líder maduro, hermanos, entiende que su vida y su ministerio no está controlado por las circunstancias, sino por la voluntad soberana de Cristo. Y a lo mejor entenderás, pues es que estamos hablando solamente de los líderes dentro de la iglesia. Pero tú no puedes decir eso, hermano, porque todos somos la iglesia y en algún momento nosotros tenemos una posición de liderazgo dentro de la iglesia y fuera de ella. Tú puedes ser un padre, puedes ser una madre, que sean cabeza de familia. Tú puedes ser un hermano, puedes ser una hermana, y en cierta forma y en las limitaciones de tu estatus dentro de tu familia, eres un líder con responsabilidad. Entonces, no solamente se le habla a los líderes de la iglesia para que se comporten maduramente, sino le estamos hablando a cada uno de nosotros que nosotros deberíamos de comportarnos maduramente, con una conducta intachable y una conducta íntegra delante de Dios. Pablo no se ve como alguien detenido por los hombres, sino como alguien enviado por Dios, aún en medio del sufrimiento. Hermanos, esto es clave. El liderazgo cristiano no se mide por la comodidad, sino por la fidelidad del llamado. Un llamado determinado por la gracia y no por el mérito. Pablo continúa explicando que su ministerio no es un producto de su capacidad personal, sino de la gracia de Dios que hasta este momento, hermanos, Dios ha tenido para cada uno de nosotros. La misma gracia con la que Cristo trabajó con Pablo es la misma gracia que está trabajando en ti y en mí. Pablo dice en los versículos 2 que le fue dada una administración de la gracia, que fue hecho ministro según el don de la gracia de Dios en el versículo 7. Y se describe así como el más pequeño de los santos en el versículo 8. Entonces esto es profundamente contracultural, porque mientras nosotros votamos por los líderes que van a gobernar y a dirigir nuestra vida, te das cuenta que, o si es que nosotros tenemos esta mentalidad madura, vemos que el carisma no le va a alcanzar a ese político o a ese líder para dirigir.
También te vas a dar cuenta que las fuerzas o el intelecto no le va a alcanzar para poder dirigir. Igual tú te das cuenta que los líderes de esta iglesia a lo mejor no tienen toda la capacidad intelectual, todas las fuerzas del mundo o todas las circunstancias del mundo a favor, y te das cuenta o deberías de darte cuenta que no estamos aquí porque seamos suficientemente fuertes o suficientemente capaces de hacer algo, sino que simplemente estamos siendo obedientes a la gracia que nos es dada por medio de Cristo. Y es que si tú te das cuenta, Pablo no era una figura impresionante, no se engrandece por su llamado, no se apoya en su autoridad apostólica para exaltarse. Y es que realmente el liderazgo cristiano que es auténtico nace de una profunda conciencia de indignidad personal y de una gratitud sincera por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que un líder maduro no dice, Dios me eligió porque yo era el mejor. Dios me eligió porque yo tenía la capacidad de ponerme aquí y hablar enfrente de todos ustedes, o hacer las cosas que hago, tomar las decisiones que hago, porque soy el mejor en ese campo. Sino, Dios me llamó a pesar de mí. Dios me llamó a pesar de cómo soy. Dios me llamó a pesar de las limitaciones que a lo mejor pudiéramos tener. Cuando esta verdad se pierde, cuando esta verdad se recarga en que yo soy el mejor para este puesto, simplemente el liderazgo se convierte en un orgullo espiritual. Pero cuando esta verdad gobierna el corazón, esta verdad de que a pesar de mí Dios me llamó, el liderazgo se vuelve humilde y servicial. Pablo también deja muy claro cuál es el contenido de su llamado. El centro de su ministerio, el centro del ministerio de Pablo no es él mismo, no es su persona, no es su estilo, no es su liderazgo, es el ministerio de Cristo. Él dice que este misterio fue revelado por Dios en el versículo 3 y 5, y ahora se ha manifestado claramente. Y en el versículo 6 nos dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Y esto es clave para el liderazgo cristiano, hermanos. El mensaje nunca es el líder. Lo central no es el que se ponga aquí enfrente, si lo dijo bien o no lo dijo bien, que si hizo esta mueca o no lo hizo esto, o si tomó una decisión así o de cualquier forma, sino que realmente la clave para el liderazgo cristiano es un mensaje que está centrado siempre en Cristo y en su evangelio. Y te vas a dar cuenta, hermanos, que Pablo no inventó este mensaje. Pablo no adaptó este mensaje a su cultura con tal de que lo vean mejor o con tal de encajar en esta cultura. No lo suavizó para hacerlo más atractivo. Lo recibió por revelación y lo proclamó con fidelidad. De la misma manera hoy, hermanos, los líderes en la iglesia están llamados a enseñar la palabra de Dios. Y la tienen que enseñar con integridad. No con sus propias ideas, hermanos, no con sus preferencias personales. Así que, hermanos, en el momento que cualquier líder venga aquí, hermanos, y que tú tengas el discernimiento para entender si el mensaje que se le está mandando es
de ellos mismos o de sus preferencias personales o es de Cristo. Si está hablando sobre lo que Él ha podido hacer o si el testimonio es más exaltado, más que el Evangelio, hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que discernir todo este tipo de cosas. Un llamado con un propósito glorioso, la gloria de Dios en la iglesia. Finalmente, Pablo nos muestra para qué existe este llamado. Él dice en el versículo 10 de Efesios 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y esto es totalmente impresionante, hermanos. Dios ha decidido mostrar su sabiduría a cada uno de nosotros, y no principalmente solamente o nada más es exclusivamente de los líderes, sino que es a través de toda la iglesia. Así como los que están como líderes tienen una responsabilidad, tú también tienes una responsabilidad. En el trabajo que Dios te puso, en la posición que Dios te puso, si eres padre de familia, si eres cabeza de hogar, si eres madre de familia, si eres hijo, si eres hija, todos tenemos una responsabilidad. El liderazgo maduro entiende que no existe para edificar su propio nombre. No estamos aquí para exaltar el nombre de Vida Nueva para San Luis Potosí. No para tener un prestigio alrededor de toda la iglesia, de todas las iglesias de San Luis Potosí, o que seamos un referente a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí. No existimos, hermanos, en esta iglesia para acumular gente, para acumular seguidores, para que esta iglesia se llene hasta allá. Ese no es el propósito de acumular, sino más bien, hermanos, la iglesia existe para edificar la iglesia, pero también esa edificación tiene que dar testimonio visible de la gloria de Dios. El liderazgo no es el escenario principal, la iglesia lo es. No, los que estamos aquí no somos los que le damos nombre a la iglesia, somos todos los que estamos aquí, pero para la gloria de Dios. Si tú has visto y has estado en otras iglesias, te vas a dar cuenta, hermano, que desgraciadamente muchas iglesias se exalta al pastor, se exalta al apóstol, se exalta al profeta, se exalta a todas estas personas que están como líderes, y todo gira alrededor de esa persona. Hay que ser bien claro con esto. El liderazgo cristiano, hermanos, no se trata de posición, no se trata de reconocimiento, no se trata de control. Se trata de un llamado recibido por gracia, un mensaje centrado en Cristo y un propósito que apunta exclusivamente para la gloria de Dios. El liderazgo es un llamado a tener una carga espiritual por los demás. En Efesios 3, del 14 al 21, lo podemos ver. Efesios 3, del 14 al 21. Dice así el 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un líder maduro no solo enseña, también ora. Pablo no nos dice qué hace un líder, sino más bien cómo debe de latir nuestro corazón a la persona, a la centralidad de nuestras vidas que es en Cristo.
Dice en el 14, creo que me equivoqué, es Efesios 4, perdón, no era 3. O sí es el 3, perdón. Cuatro 14. No, era 3:14, perdón. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no comienza con esta sección con estrategias, ni con planes, ni con construcciones organizacionales, ni con una estrategia. No está empezando con eso. Y es más, ese es un ejemplo bien tangible que nos está enseñando Dios en su palabra. Si tú tienes este asunto de querer hacer algo por la iglesia, si tienes los mejores planes o las mejores estrategias que podemos aplicar dentro de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es doblar las rodillas y orar. Y el ejemplo te lo está poniendo ahí, porque Pablo, en vez de poner acá el papiro con todo el plan o la estrategia que va a hacer, se pone a orar. El liderazgo conforme al corazón de Dios nace de una profunda dependencia de Dios. ¿Pero por qué debemos de orar? Porque es lo primero que tenemos que hacer, es depender totalmente de Dios. Y solamente esa dependencia nace, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, pero también de orar, de meditar la palabra, de orar conforme a lo que Dios nos está pidiendo y buscar hacer la voluntad de Dios. El liderazgo sostenido por la oración es un asunto que debe ser primordial y no debe de ser por métodos. Pablo entiende que el ministerio no se sostiene con técnicas humanas, no se sostiene con los recursos que tengamos, ni con las capacidades que tengamos, no se sostiene ni con el carisma del líder, ni con la creatividad del líder, se sostiene con la dependencia espiritual de Dios. Y Pablo ora de tal forma que no lo hace de manera superficial. No ora porque haya un éxito extremo, no ora por la comodidad, él ora por lo más profundo del ser humano. Dice en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior de por su espíritu. Eso quiere decir, hermanos, que tú siendo un líder en la posición que tú tengas dentro de la iglesia o dentro de tu familia, hermanos, si es un ejemplo, si tu esposa, tú siendo marido, si tu esposa no te hace caso, no se somete a lo que dice la palabra de Dios, ponte a orar. Si tus hijos no obedecen límites, no hacen lo que tengan que hacer o no tienen que hacer y no están obedeciendo, ponte a orar por ellos. Porque el único que va a poder cambiar el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposa o el corazón de tu esposo no vas a ser tú. No va a haber ni estrategias psicológicas, no va a haber estrategias de ninguna índole, sino simplemente la dependencia que tú tengas delante de Dios. No, es que mis hijos no me obedecen, siempre andan rebasando límites, ya le hice así, ya le hice asá, ya lo corregí de esta forma, ya lo corregí de otra. Lo único, hermanos, que debes de hacer es pedirle a Dios. Lo que te está pidiendo a Dios delante de Él es dependencia total a Él. Ni tus miedos, ni tus planes, ni tus problemas, ningún asunto, hermanos, debería ser lo principal por resolver. Lo principal
de resolver es la intimidad que tú debes de tener con Dios. El conocerle más, el pasar más tiempo con Él en oración, en el estudio de su palabra. La iglesia no necesita primero mejores edificios, no necesita mejores programas, no necesita mejores recursos. La iglesia necesita creyentes fortalecidos por el Espíritu Santo en lo profundo del corazón. Tu familia no necesita tenerlo todo, estar bien, estar cómodo. Dios lo que tu familia necesita es que tú seas fortalecido por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y un líder maduro lo sabe, lo entiende. Pablo ora para que Cristo habite por la fe en los corazones. En el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es profundamente tan importante, hermanos, que esto debería cambiar y transformar nuestras vidas. Porque si tú te estás moviendo en el miedo, si tú te estás moviendo en el problema o en la bronca, en lo que tú tengas ahí, y no estás buscando estar en la plenitud de Cristo, hermanos, entonces los esfuerzos que tú hagas van a ser en vano. Y a lo mejor lo vas a resolver, pero tu vida no va a estar transformada ni cambiada. Y eso no significa que no tengas a Cristo. Eso no significa que Cristo no esté presente. Más bien, necesitamos que Cristo, aparte de que está presente, gobierne. Y aparte de que esté presente, controle. Y aparte de que esté presente, que sea realmente el centro de nuestras vidas. Para que esta iglesia prospere en las bendiciones de Dios. En la gracia de Dios, de toda índole. No necesitamos un edificio, hermanos, para estar plenamente con Cristo. No necesitamos más recursos, hermanos. No necesitamos hacer todo este tipo de cosas. Necesitamos de Cristo que habite en nuestros corazones, que gobierne, que controle y que sea el centro de nuestras vidas. Y aquí es lo que vemos, la diferencia de un liderazgo superficial y uno que es maduro. El liderazgo superficial, hermanos, se conforma con que asistas, con que hagas una actividad, con que haya movimiento de este lado. Pero un liderazgo maduro anhela que los corazones sean transformados, que las vidas sean arraigadas en Cristo. Que los creyentes sean firmes en la fe. Porque si no, simplemente vamos a hacer activismo. Simplemente vamos a hacer cosas sin propósito. Pablo ora para que los creyentes sean arraigados y cementados en el amor, en el versículo 17. Y luego añade algo más profundo: seáis plenamente capaces de comprender el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahora la pregunta es para nosotros, hermanos: ¿hemos experimentado ese amor que excede todo conocimiento en nuestras vidas? ¿Hemos experimentado o hemos entendido y somos capaces de entender lo que Dios y Cristo emana, que es el amor tan profundo que Dios nos ofrece en nuestros corazones, y de tal forma que podamos experimentar esa paz, hermanos, esa satisfacción plena de que Cristo lo es todo?
El líder maduro no se conforma con una iglesia informada simplemente, sino con una iglesia transformada. No basta saber de Cristo. Necesitamos vivir en su amor, hermanos. Tanto aquí en la iglesia como en tu familia. Un liderazgo que apunta a la plenitud de Dios, no a la autosuficiencia. Pablo culmina su oración diciendo, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es realmente impresionante, hermanos, porque el liderazgo cristiano no apunta a producir creyentes independientes, sino creyentes dependientes de Dios. No queremos creyentes dependientes de las decisiones que se tomen aquí arriba o en cada uno de los ministerios o cada uno de los departamentos de esta iglesia, sino más bien, hermanos, que la plenitud, necesitamos que la plenitud de Dios esté en nuestras vidas, que los creyentes sean dependientes totalmente de Dios. Porque imagina si Dios en algún momento dado a todos los creyentes los recogiera y los pusiera en otro lugar, ¿qué queda aquí? ¿Sí te has dado cuenta? Y muchas veces el pastor nos ha comentado, ¿qué pasa si de repente, como dicen ahí vulgarmente, se le bota la canica al pastor y se va? ¿O es llamado a otro lado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Andaríamos como gallinas descabezadas? ¿O realmente nos pondríamos, nos fajaríamos y asimilamos ese llamado que Dios nos está haciendo de ser líderes en nuestra casa, líderes en la iglesia? Y recuerden, hermanos, el querer de ser líder no es un asunto de reconocimiento, no es un asunto de influencia, no es un asunto de ser superficial, sino realmente querer que los creyentes de esta iglesia experimenten la plenitud de Cristo. Los creyentes dependientes de Dios apuntan, más bien dicho, no apuntan a la autosuficiencia espiritual, sino más bien a una vida llena de poder y de la presencia de Dios. Y ahí que tenemos que aprender algo muy claro, hermanos. Cuando el liderazgo pierde la carga espiritual, el orar, el ministerio se vuelve mecánico, hermanos. Puede seguir funcionando, pero ya no va a haber una transformación profunda en nuestras vidas. Ayer, hablando con unas hermanas, con mi esposa, a veces tenemos tantos planes, tantas cosas que queremos hacer, pero realmente, ¿cuál es el motivo, el propósito de hacer todas estas cosas dentro de la iglesia? Porque si no hay transformación, porque nos hablábamos de, es que yo quisiera quitar esta conducta, quisiera quitar este hábito, quisiera ser más puntual, quisiera ser más empática, quiero ser más amorosa, quiero ser más, quisiera tener esta habilidad de hablar en frente del público, de no tener miedo, de quitarme. Hay un chorro de situaciones, un chorro de dificultades, un chorro de conductas y de hábitos que quisiéramos cambiar, pero nunca lo vas a poder cambiar, hermanos, cuando realmente lo que necesitas es cambiar en algo más profundo, que es tu corazón. Y eso se hace dependiendo totalmente de Dios. ¿Quieres hacer un cambio? ¿Quieres dejar de pecar, dejar de hacer esas cosas que necesitas dejar de hacer? No es enfocarte en ti mismo, no es estar buscando alternativas en ningún orden, sino es más bien buscar hacer la voluntad de Dios, buscarlo plenamente en la intimidad.
Pablo cierra con esta doxología del corazón correcto del liderazgo. Dice, aquel en el versículo 20, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El liderazgo cristiano, hermanos, un liderazgo cristiano verdadero no termina en el líder, termina en la gloria de Dios. El fin no es el líder, el fin es la gloria de Dios. Pablo no dice, a mí sea la gloria, no, más bien dicho, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en el versículo 21. El liderazgo maduro no busca reconocimiento personal, busca que Dios sea exaltado. Cuando un líder entiende eso, hermanos, deja de obsesionarse con los resultados inmediatos. Y te lo digo a ti también como padre, como madre, como hijo. Hermanos, el asunto, la convivencia, lo que hay dentro de tu familia, el hecho de lo que tú hagas dentro de tu familia, el cómo corriges a tus hijos, el cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tu esposo, no es para tu beneficio solamente, sino es para exaltar a Dios con tu vida. Entonces, si tú vas y te enojas con tu esposa, no es que te enojes solamente con tu esposa, es que sino también es este asunto de que no solamente estás ofendiendo a tu esposa, sino que también estás ofendiendo a Dios. Porque el fin último de tener una familia o estar en una familia, seas hijo, esposa o padre, es exaltar a Dios. O inclusive con tu trabajo, si tú eres líder, no es por tu trabajo, no es por tu sustento, no es para estar bien, no es para tener un reconocimiento, no es para tener una situación en la cual seas un referente, sino más bien dicho es para exaltar a Cristo, para exaltar a Dios con lo que tú haces. Pero si no entendemos esto, hermanos, todo se vuelve mecánico, todo se vuelve sin profundidad, todo se vuelve sin propósito. Entonces, cuando un líder maduro entiende esto, se deja de obsesionar con los resultados inmediatos, deja de compararse, deja de buscar aprobación humana. Cuando tú sabes claramente quién eres y para qué estás aquí, cuando tienes arraigado el propósito por el cual Dios te puso en ese lugar, no te vas a estar comparando con nadie. No vas a estar tratando de aprobar a la gente. Vas a estar tratando de agradar a Dios y comenzar a vivir para la gloria de Dios. Porque es muy, muy pesado, hermanos, tratar de que todo el mundo te apruebe. Es muy pesado, muy cansado estarte comparando con la gente. Un líder sin carga espiritual, si en alguien que no ora, puede dirigir actividades, pero no puede formar discípulos. Un líder sin vida de oración puede producir movimiento, puede simular movimiento en su ministerio, pero no puede producir madurez. La iglesia no necesita líderes más ocupados, no necesitamos más gente haciendo cosas, necesitamos gente o líderes más quebrantados delante de Dios, líderes que oren, líderes que intercedan, líderes que dependan del Espíritu Santo. Y ahí le hablamos a todos, seas joven, seas hombre, seas mujer, seas del tamaño que seas, de la edad que sea, hermano, tú eres líder en tu lugar que Dios te pone. Si eres líder, si eres hijo, eres líder ahí, hermanos, porque tú eres un referente, eres el que están viendo. Si eres cristiano, eres líder, hermano, en tu trabajo, en el lugar donde estés. No necesitas ser más carismático, no necesitas simular algo. Necesitas orar, interceder y depender del Espíritu Santo, hermano. El liderazgo es un llamado a guardar y promover la unidad de la iglesia. Promover la unidad en tu familia. Promover la unidad en tu trabajo, en tu escuela.
En Efesios 4:1-6, hasta que pudimos llegar a Efesios 4:1-6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo ahora hace una transición muy importante. Después de 3 capítulos de doctrina profunda en Efesios 1, 2 y 3, después de hablarnos del llamado, después de hablarnos de la gracia, de la carga espiritual, ahora nos dice algo muy claro: la teología verdadera siempre produce una manera de vivir. Lo que te enseñan en esta iglesia, o lo que deberían enseñarte en esta iglesia, es que esto debe de producir una manera de vivir acorde a la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 1, Pablo comienza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamado. Pablo no ordena con dureza. Pablo no habla con este afán de que cambies tu forma de ver, sino habla con un ruego, porque la unidad de la iglesia no se impone, la unidad de la iglesia no se obliga, no se hace obligatorio, no se hace coercitivamente, sino que se cultiva. La unidad comienza con un caminar digno del llamado. El liderazgo cristiano no se mide solo porque la enseñanza desde el púlpito, sino por cómo vive delante del pueblo de Dios. Así que los que estamos aquí y los que estamos de líderes dentro de esta iglesia, hermano, no es un asunto de que nuestra vida no empieza desde el púlpito, sino se vive. Más bien dicho, perdón, borren esa parte. Es que me trabé en las palabras, ok. El liderazgo cristiano no se mide solo por lo que se enseña desde el púlpito, sino cómo vive delante del pueblo de Dios. Así que, hermanos, si tú ves a alguien aquí adelante, sea quien sea, tratando de dirigir o tratando de enseñar, hay que estar, que sea coherente en lo que se está enseñando aquí que en lo que se está viviendo allá. Igual con tu familia, en tu trabajo, que lo que estás viviendo en lo secreto en tu vida sea coherente con lo que estás expresando fuera de esa vida que nadie ve. Que lo que vives en la intimidad con Dios, que lo que vives en intimidad cuando nadie te vea, sea lo mismo y sea coherente con la vida que estás mostrándole a la gente. Dice más adelante: andar como es digno significa vivir de una manera coherente con el evangelio que proclamamos. El líder es un modelo visible de lo que predica. No es perfecto, pero es íntegro. Cuando el carácter del líder no acompaña su doctrina, la unidad se debilita. Así que, hermanos, tú quieres tener una familia fortalecida por la unidad que hay en Cristo, sé coherente. Necesitas tener carácter firme delante de Dios
en el asunto de que seamos un modelo visible de lo que enseñamos, de lo que hemos aprendido en la palabra y lo llevemos a cabo en nuestras vidas. Hay ciertas virtudes que sostienen la unidad, hermanos. En el versículo 2. Muy bien. La humildad. La humildad reconoce que no siempre tengo la razón. La humildad reconoce que no siempre tengo la razón. También reconoce que necesito a otros. Y también reconoce que no soy el centro. Porque un líder orgulloso divide, un líder humilde edifica. También tenemos otra parte que es la mansedumbre. ¿Sabes qué es la mansedumbre? Es poder bajo control. No es debilidad, es fuerza gobernada por el Espíritu. Un líder duro hiere, pero un líder manso sana. También debemos de tener paciencia. La paciencia entiende que la persona crece a diferentes ritmos, que no todos maduran al mismo tiempo. Un líder impaciente fractura, pero un líder paciente pastorea. Un líder que tiene esta virtud del amor no se basa solamente en el sentimentalismo. Más bien dicho, que el amor es una decisión constante de buscar el bien del otro. Hermano, en tu trabajo, en tu familia, aquí en la iglesia, ¿estás practicando todas estas virtudes? Sin amor no hay una unidad verdadera. Sin estas virtudes no hay una unidad verdadera. Si tú te vas a un extremo, puedes lastimar. Si tú te vas al otro, puedes ser condescendiente. La unidad requiere diligencia intencional. Lo encontramos en el 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad no ocurre por accidente, requiere un esfuerzo espiritual. Dice, guardar la unidad implica que ya existe esta unidad. Ya existe esta unidad porque hay cosas similares y hay similitudes de importancia, de cosas que nos identifican con otros. Porque además el Espíritu Santo nos trajo aquí, te trajo en esta iglesia. Hablas con la gente que hablas, tienes los amigos que tienes porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Entonces sí hay una unidad. Pero los líderes somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables de protegerla, de cuidarla y no de destruirla con palabras, ni con actitudes o con ambiciones personales. ¿Sabes? Muchas iglesias no se dividen por falsas doctrinas. Yo hace muchos años asistí a una iglesia. Ahí Juanito me conoce desde hace muchos años, ahí andábamos. Y la iglesia predicaba sana doctrina. O sea, había mucha sana doctrina. Pero faltaba esa unidad. O sea, la iglesia podrías decir que no que se mofara de la sana doctrina, pues, o sea, rebosaba de sana doctrina porque no se andaban con cosas acá muy especulaba o no hacía cosas raras, porque sí había sana doctrina. Entonces, a veces las iglesias se extinguen no porque no haya sana doctrina, sino más bien porque le falta carácter espiritual al liderazgo. El fundamento doctrinal de la unidad es, porque Pablo nos recuerda de que la unidad es muy importante, porque nos dice que tengamos que tener un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La unidad no se basa en gustos personales, ni en estilos ministeriales, ni afinidades humanas. La unidad se basa en verdades eternas, hermanos.
La iglesia permanece unida cuando estamos con una unidad firme o con verdades firmes. La iglesia permanece unida, el evangelio se protege, Dios es glorificado. Y es que hay que hablar con mucha claridad y con amor. Los líderes pueden ser instrumentos de unidad, pero también pueden ser agentes de división. Y les repetía, ahí en la iglesia donde estábamos, había buena doctrina. Pero a veces los líderes no trabajan como instrumentos de unidad, sino realmente como instrumentos de división. Entonces había mucha política dentro de la iglesia, y eso es algo terrible para una iglesia, porque de a poco se va desmoronando, de a poco se va diluyendo en la sociedad, o si existe, o si sigue existiendo, simplemente va a ser de forma mecánica, o se hacen las cosas por hacerlas, sin propósito. Pero cuando un líder camina en humildad, sirve con mansedumbre, pastorea con paciencia, ama sinceramente, la iglesia refleja la gloria de Dios. Si tú caminas en humildad, si tú caminas o sirves con mansedumbre, si tú pastoreas con paciencia, si tú amas sinceramente, la iglesia refleja la gloria de Dios. La iglesia no necesita líderes más brillantes, no necesita líderes más piadosos, necesita más líderes piadosos. Un liderazgo que vive para la gloria de Dios. Y es que hemos recorrido todo este pasaje de Efesios y el Espíritu Santo nos ha mostrado la claridad del tipo de liderazgo que Dios usa para edificar su iglesia, para edificar a tu familia, para edificar en donde quiera que estés, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te desenvuelvas. Que esto no es un liderazgo definido por el mundo, no es un liderazgo centrado en la persona, sino un liderazgo maduro, humilde y profundamente espiritual. El liderazgo cristiano es un llamado con propósito claro. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Dale el gloria a Dios. Y ten en cuenta que todos tenemos ese propósito, todos tenemos ese llamado. ¿Cuál es ese llamado? Es aquel que no nace de un mérito humano, no por tus capacidades, no por tu intelecto, no por tu autosuficiencia, sino de la gracia de Dios. Esto no existe para exaltarte como líder, sino para proclamar a Cristo y para que la multiforme sabiduría de Dios sea conocido por medio de la iglesia. Tú conoces de Dios porque en algún momento te topaste con un líder, te topaste con un maestro, te topaste con alguien que realmente amaba a Cristo, que realmente oraba por ti, que realmente entregaba su vida, ha entregado su vida, su control, su voluntad a Dios y tuvo una gran influencia en ti, y gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo tú estás aquí. ¿Por qué crees que es importante? Así como tú has sido líder aquí en esta iglesia, deberías de ser líder ahí en tu familia, deberías de ser líder cristiano, apegado a hacer la voluntad de Dios en tu vida y darle gloria a Él, porque eres influencia, hermano, porque la gente te está mirando. Cuando el liderazgo pierde este propósito, hermanos, el ministerio se convierte en activismo sin dirección, pero cuando el liderazgo entiende que ha sido llamado por gracia, vive con humildad, fidelidad y temor de Dios.
¿Tienes temor de Dios? ¿Has sido fiel, hermano? ¿Vives con humildad? También hemos visto que el liderazgo es un llamado con una carga espiritual. Necesitamos orar, hermanos. No solamente enseñar doctrina, es también doblar las rodillas. El liderazgo que transforma vidas no se sostiene con métodos, no se sostiene con planes, no se sostiene con estrategias, sino con la dependencia del Espíritu Santo. ¿Quieres cambiar a tu familia, hermano? Depende más de Cristo. ¿Quieres ver un cambio real en tu familia? Depende más de Cristo. Y si no hubiese cambio en tu familia y sigue igual o seguimos igual, depende de Cristo aún así. Porque aún a pesar de todo lo que pase, Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo digno de alabanza y gloria para su nombre. Si no te va bien en tus finanzas, si no te va bien en esto, sigue dándole gloria a Dios. Porque Él le sigue siendo bueno y sigue siendo digno de gloria. Una iglesia puede estar ocupada, puede estar tratando de hacer las cosas, pero aún así estar débil. Cuando no oran los líderes, cuando no interceden, cuando no anhelan la transformación del interior del pueblo de Dios, Cristo es formado en los corazones y la iglesia crece en madurez. Cuando todo esto, cuando todo este asunto, hermanos, de tratar de hacer la voluntad de Dios, Cristo nos conforma, nos transforma, transforma nuestra vida, nuestros corazones. Entonces empezamos, en vez de ser unas personas inmaduras, nos volvemos maduros. Nos volvemos capaces de entender y de discernir cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y por último, hermanos, el liderazgo es un llamado a guardar y promover la unidad de la iglesia. Y cuando Dios levanta este tipo de liderazgo, la iglesia se edifica, hermanos. El evangelio es adornado y la gloria de Dios se hace visible entre su pueblo. Por eso que nuestra oración hoy sea como la del apóstol Pablo. En Efesios 3, 20-21 nos dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que hemos pedido o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ponte de pie, hermano. Oremos al Señor para que Dios conforme nuestros corazones. Que Dios también nos perdone y ponernos a cuentas delante de Dios y que nos perdone cada vez que nosotros hemos sido apáticos con ese liderazgo o ese llamado con el cual Dios nos ha dado y que no hemos hecho nada. Tanto aquí dentro de la iglesia como dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, y hemos dejado que las corrientes de pensamiento de este mundo, o que hemos dejado que las cosas o nuestros mismos problemas, tanto físicos como emocionales, o cualquier problema de cualquier índole, hagan un meollo en nuestras vidas que nos distraigan de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Porque si tú te das cuenta, Pablo nos dio la enseñanza o lo tenemos como ejemplo, que a pesar de las dificultades, a pesar del aguijón que tenía, a pesar de las prisiones, de todas las circunstancias que le tocaron, él seguía exaltando y dando gloria a Dios. A pesar de todo eso. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque hasta hoy tú nos has mantenido con vida, Señor.
Perdona, Señor, nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestra apatía, Señor. Perdona todas esas circunstancias que hemos sido omisos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que perdones nuestras vidas, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor. Porque cada vez que nosotros no reconocemos esto, Señor, andamos sin rumbo, andamos como si estuviéramos con los ojos tapados, caminando hacia un lugar, Señor, desconocido, Señor, y te pido perdón, Señor. Te pido perdón cada vez que necesitaba orar y no lo he hecho. Cada vez que yo pedía por mi familia, cada vez que yo pedía por las cosas que pasan en mi trabajo, en la escuela, o aquí en la iglesia, no oraba, Señor. Te pido perdón, Señor, porque yo sé, Señor, que necesitamos ser dependientes de ti. Me pongo a cuenta, Señor. Entiendo que tengo un déficit espiritual en mi vida, Señor, de cual quiero dejar atrás, Señor, y ser más y más y más apegado a ti, dependiente de todas mis decisiones a ti. Perdóname, Señor, por ver mis problemas más grandes. Perdóname, Señor, por ver mi enfermedad más grande y distraerme con todas estas cosas, Señor. Necesito más de ti, Señor. Necesito estar caminando agarrado de la mano de ti, Señor, y pedirte en cualquier circunstancia tener y poner mi decisión a tus pies, Señor, y preguntarte si es tu voluntad, y si no es así, Señor, quítalo, Señor. Si no es tu voluntad, Dios mío, te pido, Señor, que lo quites. Tú nos has enseñado cómo orar, Señor. Tú nos has enseñado cómo ser dependientes de ti, Señor. En el nombre de Jesús, permíteme vivir como tú dices, Señor. Hacer tu voluntad, orar como tú orabas, Señor. Vivir como tú vivías, Señor. Y dejar todas las cosas que nos sirven, las distracciones, el entretenimiento que me apartan, Señor, de hacer tu voluntad o darte la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, dependientes de ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. No solamente aquí en la iglesia, Señor, sino fuera de ella. Hacer lo que corresponde y hacer lo que toca hacer, Señor. Porque somos responsables delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites, dice tu palabra, que no menospreciemos la corrección, Señor. Si hay algo que corregir, si hay algo que hay que cambiar, Señor, si hay algo que quitar o cortar, Señor, en el nombre de Jesús, que se haga, Señor. Haznos, Señor, pasar por situaciones que nos hagan depender más y más de ti, Señor. Y eso significará, Señor, que al nos duela, eso significará que a lo mejor suframos un poco, Señor. No importa, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que así sea, Señor. Porque a veces necesitamos, Señor, todas estas circunstancias y tú lo permites, y gracias por eso, Señor. Por las dificultades. Porque de esa forma podemos acercarnos más humildemente hacia ti, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que les bendigas en sus vidas, en sus trabajos, con sus familias, Señor. Que les cuides, que les ayudes, Señor. Que les des sabiduría, que des inteligencia a sus vidas, Señor. Para poder tomar las decisiones correctas, alineadas a tu voluntad, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.